La vida en nuestro medio, nuestro oxígeno. Hola, bienvenidos a nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio, espacio dedicado a los temas de naturaleza, a los temas ambientales. Con este programa pretendemos despertar la sensibilidad por nuestro medio ambiente, por el ambiente, por la vida que palpita a nuestro alrededor. Porque muchas veces somos ricos en biodiversidad, tenemos maravillosos ecosistemas, pero a veces no observamos con esa dedicación que deberíamos tener por la conservación. Y a veces inconscientemente, descuidadamente, lastimamos los paisajes, lastimamos el color en el paisaje, lastimamos la biodiversidad. Hoy vamos a reflexionar sobre varios temas que permiten que Colombia sea potencia mundial en ecoturismo si nosotros todos interdisciplinariamente trabajamos para que esto sea una realidad. Nos acompañan hoy Óscar Giraldo Ceballos, Marián Aguilar Quintero y este servidor, amigo de ustedes, Carlos Alberto Ramírez Becerra. Marián, bienvenida. ¿Y por qué hacer turismo de naturaleza en Colombia? Carlos, muchísimas gracias. Bienvenidos a todas las personas que nos escuchan. Y sí, al recorrer distancias cortas se pueden ver ecosistemas diferentes y esto enriquece la experiencia de viajeros como los avistadores de aves en sitios entre los que están los llanos orientales, el Pacífico de Colombia, valles, montañas, altiplanicies con diversos matices de verde, desiertos, playas, cerros, ríos, bosques y selvas. Hacen que apreciar los paisajes colombianos se convierta en una experiencia inolvidable, y es que Colombia es hermosa. Colombia es preciosa. Colombia es nuestro país, es la esquina de oro de Sudamérica. Pero esta pregunta vamos también a formulársela a nuestro invitado. Nuestro invitado es profesor universitario de la Dirección de Extensión y Coordinación de la Escuela de Turismo de la Universidad Autónoma de Occidente. Es también biólogo con maestría en ecología, doctorado en biología de la conservación y desarrollo sostenible. Doctor Germán Morales Zúñiga, bienvenido a nuestro Oxígeno y qué bueno tenerlo de nuevo aquí con nosotros. Carlos, muchísimas gracias por la invitación que me hacen nuevamente para participar en el programa. Marián, también un saludo especial a todos los oyentes y a nuestro amigo Óscar Giraldo también allá en el estudio. Doctor Germán Morales, decíamos que nuestro país es privilegiado en naturaleza. ¿Por qué hacer turismo de naturaleza en Colombia? Bueno, digamos que Colombia tiene todo para ser una potencia mundial del turismo de naturaleza. Ya habíamos, y ustedes incluso en la introducción lo decían, nosotros tenemos una grandiosa megadiversidad en el país. Nosotros tenemos una gran naturaleza y tenemos también una gran diversidad de culturas, de expresiones culturales, de paisajes, tenemos una gran diversidad de ecosistemas estratégicos para el país. Y esto nos da un gran potencial para poder desarrollar turismo de naturaleza. Digamos, eso es significativo porque así lo ha entendido el país, es decir, así lo ha entendido desde la Presidencia de la República hasta el Ministerio, hasta las secretarías departamentales y municipales de turismo. Y ese ejercicio de entenderlo nos lleva también a dimensionar lo que eso significa para el país. Y por eso hoy el gobierno de Colombia ha decidido que el turismo de naturaleza sea un producto de exportación para el país. Dentro de todo lo que son los sectores económicos estratégicos del país, hoy aparece turismo de naturaleza como uno de los grandes potenciales para el país. Y sabe una cosa, doctor Germán Morales, Marián y amables oyentes, que este país
ocupa el 0.22% de la superficie de nuestro planeta Tierra. Pero lo más interesante, y quizás por eso somos ricos en especies naturales, tenemos el 10% de las especies del planeta. Esto es una riqueza maravillosa que cada día los colombianos estamos comenzando a comprender que por eso tenemos que conservar. Y si conservamos, medimos la capacidad de carga que pueda llegar a un lugar para observarlo, deleitarse con el avistamiento de aves y con estas maravillas, no solamente vivas, sino también el paisaje, la riqueza de nuestras montañas, que algunos turistas, por ejemplo, del extranjero, no tienen la oportunidad de disfrutar. Aquí, con estas 3 cordilleras, realmente hay pisos térmicos, hay alimentos, hay frutas, hay verduras, hay gastronomía, y las comunidades pueden beneficiarse con el turismo de naturaleza. Usted, doctor Germán Morales, que ha vivido, digamos, estas experiencias porque ha ayudado a muchas comunidades a comprender la potencialidad que tienen en su región, ¿cómo puede motivar a otras comunidades que quizás son ricas en naturaleza ahí en ese lugar, con especies endémicas, y que quizás puede ser un atractivo para gentes de otras comunidades, de otros lugares, llegar ahí para disfrutar? Y se puede generar una cadena de bienestar, porque cuando hay turismo, hay dinero para los restaurantes, para los hoteles, para el taxista, para todas las personas, y es una industria sin chimenea. Eso es importante, pero pienso que es fundamental que entendamos que el turismo de naturaleza es un turismo de mínimo impacto. La idea sería un turismo de 0 impacto. Es un turismo responsable, es un turismo diferente. De hecho, hoy nosotros, por ejemplo, en los diferentes espacios en los que trabajamos, como en los sistemas departamentales de áreas protegidas, o en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, o los sistemas municipales de áreas protegidas, hemos de hecho identificado para el país al turismo de naturaleza como una actividad complementaria a la conservación de los ecosistemas estratégicos del país, pero además también como una alternativa de desarrollo económico local para las comunidades. Y ahí, por ejemplo, no nos podemos olvidar que es un poco de algo que tenemos que tener en cuenta, y es que no solamente es que el tema está de moda, porque definitivamente con la situación actual del posconflicto, el posacuerdo y el tema de la convivencia, hoy el turismo se está volviendo el boom, y las proyecciones dicen que en los próximos 10 años el turismo va a ser la primera actividad económica del país. Colombia está creciendo en turismo a unos niveles muy altos, está creciendo a niveles del 8, del 10, del 12%. Eso es muy significativo, pero entonces tenemos que entender que turismo de naturaleza tiene unos principios y turismo de naturaleza tiene unos fundamentos, porque también es importante decirle a la gente, decirle a las comunidades y decirle a las autoridades, decirle a los alcaldes, a los secretarios de turismo, que no se puede seguir pensando el turismo desde la lógica del uso y el abuso de los territorios o de los atractivos. Es decir, nos está pasando. Los páramos, por ejemplo, se están llenando de gente que va a destruir los páramos. Las cascadas se están llenando de gente que deja la basura o los residuos sólidos. Y así nos estamos llenando en muchos lugares donde antes no se podía ir en este país y que ahora por la situación del posacuerdo se puede ir. La gente está llegando masivamente a deteriorar los sitios. No tenemos una cultura de responsabilidad y de respeto por la naturaleza, que es lo más valioso, y por la biodiversidad. Entonces la invitación, digamos, a todas las comunidades y al público en general y a las autoridades es que si estamos pensando en turismo de naturaleza y si esa es una premisa sobre la que vamos a trabajar, primero tenemos que entender lo que son los principios del turismo de naturaleza. Y hay uno, el principal principio del turismo de naturaleza es que vamos a respetar sobre todo la biodiversidad local. Vamos a respetar sobre todo los servicios ecosistémicos que se derivan de esa biodiversidad local. Ese es el primer punto fundamental. Y eso es un tema importante, ¿por qué? Porque ese es un principio que la humanidad acordó
en Río de Janeiro, 1992, cuando se firmó el Convenio de Diversidad Biológica, donde la humanidad dijo, vamos a trabajar por la conservación de la biodiversidad mundial. Entonces, el turismo de naturaleza respeta a ultranza los objetivos del Convenio de Diversidad Biológica. Entonces, primero, respetar la biodiversidad, conservarla y garantizar que esa biodiversidad y esos servicios ecosistémicos puedan ser aprovechados por las futuras generaciones. Lo primero. Lo segundo, tenemos que vincular a las comunidades locales a estos procesos de turismo como socios locales o como coinvestigadores locales, porque las comunidades locales, fundamentalmente, el ejercicio que tenemos que hacer con ellos es que ante todo, y digamos desde el punto de vista del gobierno de Colombia, el turismo de naturaleza hace parte de lo que hoy conocemos como biocomercio sostenible, y en una escala mucho más amplia para el gobierno de Colombia, el biocomercio sostenible pertenece a lo que se conoce como los negocios verdes. Entonces, turismo de naturaleza es un biocomercio, es un negocio verde y busca fundamentalmente el desarrollo económico local. Desarrollo económico local sostenible, es decir, si no hay comunidades locales vinculadas en el proceso del negocio verde y en el proceso de la conservación, no hay turismo de naturaleza. Y el tercer principio fundamental en el turismo de naturaleza tiene que ver con que tenemos que sensibilizar y con que tenemos que educar desde el desarrollo de la actividad a través de la educación ambiental o la interpretación ambiental. Tenemos que educar a los turistas y tenemos que además educar a las poblaciones locales. Entonces debe haber un programa de interpretación, debe haber un programa, por ejemplo, de marketing verde, deben haber estos elementos que nos permitan que el turismo de naturaleza no solamente sensibilice, sino que además eduque a los visitantes. Y estamos hablando con un experto como es el doctor Germán. Continuamos con nuestro oxígeno, la vida en nuestro medio. Sabe, Marian, que me encontraba en Valledupar y conocí de un ecoparque llamado Los Besotes y tuve la oportunidad de entrevistar a su director, Tomás Darío Gutiérrez, porque ese ecoparque está ubicado en la Sierra Nevada de Santa Marta. Y el doctor Germán Morales fue de los pioneros para apoyar este parque en un gran trabajo para ecoturismo. Y allí fue que me recomendaron al doctor Germán Morales. Gracias a Tomás Darío nos conectamos y de verdad agradezco mucho su generosidad porque ha invitado el programa Nuestro Oxígeno a la Universidad Autónoma de Occidente, a integración de comunidades para educación ambiental, también a unas mesas de trabajo muy importantes. Por lo tanto, doctor Germán Morales, quiero agradecerle a usted como importante integrante de esta universidad, la generosidad para con este programa de invitarnos a estas actividades que ustedes realizan en la educación ambiental. Hablemos un poco de ese ecoparque Los Besotes y Marian tiene una pregunta muy importante después. Bueno, pues el ecoparque Los Besotes es como esos sitios que ningún naturalista colombiano se puede perder. Es decir, eso es como cuando uno sueña con conocer el Amazonas, Perijá, el Chocó, bueno, el Tapón del Darién, no sé. Y ahora tantos sitios que se pueden visitar gracias a al proceso de paz que tenemos en el país. Pero el tema en el ecoparque Los Besotes fue maravilloso porque el ecoparque Los Besotes es el primer área de importancia en la conservación de aves de Colombia, es el primer AICA de Colombia. Tiene una altísima biodiversidad porque tú lo dices, porque se encuentra en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta y la diversidad es realmente sorprendente. Además es un ecosistema de bosque seco tropical que tiene una altísima diversidad y donde pues su creador, el doctor Tomás Darío, lo construyó y lo convirtió en un paraíso. Entonces en aquel momento yo estaba precisamente como director del plan de desarrollo turístico del departamento del Cesar y uno de los productos estrella allá en el Cesar para la ciudad de Valledupar y para todo el departamento pues el ecoparque Los Besotes. Y desde ese entonces pues venimos trabajando y pues nos hemos acercado al programa Nuestro Oxígeno que nos ha invitado
amablemente a participar en varios programas y ha asistido también pues a diferentes eventos y programas que hemos hecho en la Universidad Autónoma de Occidente. Nuestro oxígeno por todo el ar con Carlos Ramírez. ¿Por qué hacer avistamiento de aves en Colombia? Es cierto que aleteos y trinos que se producen en bosques, ciénagas, montañas y sabanas son la recompensa para los observadores de aves de todo el mundo que encuentran en Colombia un destino de ensueño. ¿Y qué tan cierto es que hay 1910 especies? Bueno, uno de los mayores potenciales que tiene Colombia definitivamente es el turismo de avistamiento de aves. Ese es un tema innegable para el país. De hecho, así lo hemos entendido. Y Colombia tiene una historia, primero, digamos, de investigación en ornitología, porque tenemos ornitólogos brillantes en el país, todos adscritos a la Red Nacional de Observadores de Aves y a las diferentes sociedades de ornitología que hay por todo el país, ¿ya? Desde el Caribe hasta el Amazonas, el Pacífico y la Orinoquía. Tenemos unos excelentes grupos de observadores de aves en el país y sin duda eso ha hecho que tengamos una materia prima fundamental para entender que hay un potencial. No nos podemos negar, por ejemplo, que tenemos un libro como Las aves de Colombia en sus dos versiones, en inglés y en español pues traducida por el maestro de muchos de nosotros, Humberto Álvarez, y en inglés pues por Hilty and Brown. Eso nos ha servido como base para que incluso algunas asociaciones de ornitología del país empiecen a ver en el turismo de avistamiento de aves una opción. Entonces tenemos todo, digamos, y básicamente tiene que ver con que lo que acabas de decir, con 1900 especies de aves, pues nosotros somos una potencia mundial de aves, pues igual somos el país con el mayor número de especies de aves registradas en el mundo, y eso ha hecho, con la situación actual que tenemos, que el turismo de avistamiento de aves pues sea una realidad. Hoy tenemos, por ejemplo, en Colombia, tour operadores especializados en diferentes lugares y tenemos eventos alrededor del turismo de avistamiento de aves, como nuestra feria de Colombia Bird Fair o el Congreso de Aviturismo o incluso al interior del Encuentro Nacional de Turismo de Naturaleza. El año pasado, por ejemplo, el tema central fue el avistamiento de aves. Tenemos temas como, por ejemplo, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo lanzó el año pasado la Estrategia Nacional de Turismo de Avistamiento de Aves, que se llama Colombia, un destino mundial de aves, y acabamos de lanzar este año, hace como un mes más o menos, lanzó el Ministerio creo que fue con la Sociedad Bogotana de Ornitología y con el apoyo del Programa de Transformación Productiva, que es la institución del gobierno que lidera a nivel nacional el turismo de naturaleza, lanzamos la Guía de Buenas Prácticas de Turismo de Avistamiento de Aves de Colombia. Entonces, estamos caminando hacia que Colombia sea un destino mundial de aves, y recientemente en el famoso evento del Big Day, Colombia ocupó el primer lugar a nivel mundial nuevamente como el sitio con más diversidad de aves en el mundo. Nosotros tenemos cosas tan significativas que a veces no las valoramos en el país, como por ejemplo, en una ciudad como Cali, Bogotá, Medellín, Santa Marta, Barranquilla, Valledupar, me encanta esa ciudad. Tenemos cosas como que mientras tú esperas el bus, bueno, ahorita el Transmilenio o el mío, ese tipo de transporte público, tú fácilmente puedes ver 50, 60, 70, 80 especies de aves, facilito. Ese es el gran privilegio que tenemos. Y mientras un destino mundial, mientras los otros destinos mundiales como España, Inglaterra, incluso Estados Unidos, son países de 800 a 900 especies de aves en todo el territorio. Solo un departamento en Colombia, como el departamento de Antioquia, el departamento del Valle, y ahora pues uno que está cogiendo mucha fuerza como el departamento del Cauca, tienen en promedio entre 900 y 1100 especies de aves. O sea, un solo departamento nuestro tiene el doble de especies de aves que un país completo como España o como Inglaterra o como los mismos Estados Unidos. Y esas son las potencias mundiales de turismo de avistamiento de aves. La feria más importante de turismo de avistamiento de aves se hace en Inglaterra.
Una de las ferias más importantes de turismo, que es Fitur, se hace en España, pues, o por obvias razones, pues allá queda la Organización Mundial del Turismo. Entonces tenemos un gran potencial en el tema del turismo de avistamiento de aves, y es por la gran riqueza, por esa cantidad de pisos térmicos, por esa cantidad de ecosistemas estratégicos. Pues nosotros, por ejemplo, uno se va de Cali a Buenaventura y en ese trayecto puede ver fácilmente 850 especies de aves, 700 especies de aves en un gradiente que va desde el bosque seco tropical hasta el bosque de niebla, el bosque húmedo, el bosque subxerofítico y lo que son los manglares y el bosque lluvioso tropical. Entonces, con todo ese potencial, pues nosotros, digamos, en el país lo hemos entendido, y lo que está haciendo el gobierno nacional, me parece que es inteligente en el tema de crear las políticas, de crear las estrategias, pero además también, por primera vez, digamos, en la historia del turismo en este país, tenemos un fondo importante como el FONTUR, o tenemos instituciones como ProColombia, o los departamentos, y los gremios, digamos, como Cotelco, como ACODRES, como ANATO, como la Asociación Nacional de Guías de Turismo, que trabaja muy de la mano con el SENA, pensando este tema del turismo de avistamiento de aves. Entonces tenemos recursos económicos a través del FONTUR, y tenemos una serie de instituciones pensando el diseño del producto, y tenemos otras instituciones y otras entidades, que es un fenómeno que está ocurriendo en todo el país, como por ejemplo los buró, ¿sí?, haciendo promoción internacional para atraer grandes eventos de avistamiento de aves y traer grandes turoperadores al país para que hagan negocios en turismo. El más famoso tal vez que tenemos en Colombia es Audubon, la asociación norteamericana Audubon, que trabaja de la mano con el gobierno de Colombia y con organizaciones, por ejemplo, como la Asociación Calidris, o la Asociación Caldense de Ornitología, o la Asociación Bogotana de Ornitología, o la SAO, por ejemplo, la Sociedad Antioqueña de Ornitología, muy fuertes en este tema, entre otros, pues, porque en todo el país hay un tema muy interesante. De hecho, el año pasado se lanzó la primera ruta de turismo de avistamiento de aves significativa en el país, que es la Ruta del Caribe, que es una ruta donde incluso está la Sierra Nevada de Santa Marta, los Besotes, el Tayrona, ¿sí? Hoy se está diseñando las rutas de la Cordillera Central, se está diseñando la ruta de avistamiento de aves de la Cordillera Occidental, una cosa que se llama un proceso que se llama el corredor Monchique-Paraguas. O sea, hay todo un desarrollo hoy con este tema, pero también tenemos que entender que nos pasa lo mismo que con el tema del turismo de naturaleza, es decir, está de moda. Por eso vale la pena tener, digamos, el conocimiento de todas estas comunidades que de una u otra forma se están educando para permitir en sus regiones el turismo de naturaleza, porque observar profundamente la naturaleza es comprender todo mejor, y la tierra tiene música para que todos la escuchen. Continuamos con nuestro oxígeno, la vida en nuestro medio. Observar, avistar, sin que estos seres se molesten, sin que estos seres se den cuenta que los estamos admirando en su belleza, en su ternura, en su inocencia. Pues esto es turismo de naturaleza. Y esto lo enseña el doctor Germán Morales Zúñiga a sus estudiantes en la Universidad Autónoma de Occidente. A través de ese grupo interdisciplinario también invita comunidades potenciales en este ecoturismo de naturaleza para que vayan a la universidad y hagan sus exposiciones y comprendan que puede ser una fuente de ingresos el que sus productos, los frutos que pueden cosechar con agricultura limpia en su huerta, pueden convertirlo en mermelada, pueden convertirlo en un producto para cuando lleguen los turistas venderlo. Entonces se genera una cadena de bienestar gracias al turismo de naturaleza, y hoy por eso queremos resaltar. En el Valle del Cauca
en la costa del Chocó, en la costa caucana, en la costa nariñense, cada año llegan unos habitantes de la Antártida. Vienen sin visa y sin pasaporte. Vienen por el mar. Son las ballenas jorobadas. Recordemos ese canto, Óscar, recordemos el canto de las ballenas jorobadas. Escuchémosle. Llegan alegres, llegan para que en las cálidas aguas de nuestro Pacífico colombiano nazcan los nuevos vallenatos. Y me refiero a vallenatos con B larga, vallenatos que pesan 2 toneladas, que beben 150 litros de leche diaria, única y exclusivamente de su mamá, la ballena jorobada. Y son las cantoras de los océanos, y en torno a ello está el avistamiento de ballenas. Entonces, Marian, ¿por qué es importante el avistamiento de ballenas en Colombia? Carlos, por todo lo que usted mencionó anteriormente. Como usted lo decía, desde las arenas oscuras de nuestras costas en el Océano Pacífico es posible apreciar el espectáculo que ofrecen las ballenas yubarta cuando vienen en busca de aguas cálidas, y también la jorobada que usted la mencionó. Esta actividad se ha desarrollado en el Pacífico colombiano bajo parámetros de respeto para los animales y el medio ambiente. Adicional, pues hay programas organizados para el avistamiento de ballenas en sitios como Bahía Solano y Nuquí, ambos en Chocó, y en la isla Gorgona en el Cauca, muy cerca de nosotros. Cada año entre julio y noviembre, justo estamos en la fecha, ballenas jorobadas provenientes de la Antártida, como usted lo mencionaba, llegan a las aguas cálidas del Pacífico para aparearse y dar luz a sus hermosas crías. Después de un viaje de 8.000 kilómetros, sin visa y sin pasaporte, doctor Germán Morales. Sí, es un gran viaje, pero también es una de esas maravillas de la naturaleza que tenemos que saber aprovechar. Y lo que ustedes acaban de decir es cierto, y es importante que la gente lo entienda. El avistamiento de ballenas es un espectáculo de la naturaleza, pero es un espectáculo que tenemos que respetar. Los operadores turísticos que hoy están en Juan Chaco, en Ladrilleros, en Gorgona, en Nuquí, han entendido poco a poco que ellas se pueden estresar. Han entendido poco a poco que cuando les hacemos mucho ruido o cuando los botes están muy llenos de gente, eso las puede estresar y puede hacer que se vayan. Entonces, generar una actividad de respeto y de responsabilidad alrededor de este ejercicio del avistamiento de ballenas, pues es muy importante. Y eso pues lo explicaba hace un momento con el tema de lo que significa hacer turismo de naturaleza. Pero también existe avistamiento de flora y fauna en Colombia, Marian. Así es, Carlos Alberto. Le cuento. Los viajeros que gozan de los placeres simples de la naturaleza disfrutan al observar grandes variedades de plantas y animales que han hecho de Colombia su hogar. En total en Colombia se dice, no sé si me voy a corregir ahorita el biólogo, 54.871 las especies de los diferentes grupos biológicos que están registradas en la infraestructura mundial de la biodiversidad. Y es que diversidad de flora en el país existen 4.010 especies de orquídeas, 262 de palma, 1.721 de musgos y 1.641 de helechos. También habitan 53 clases de plantas que no tienen flor. En cuanto a la vida marina, se han identificado 479 especies de mamíferos, 571 de reptiles, 763 de anfibios, así como 2.000 de especies marinos y 1.533 de peces de agua dulce. Es que la diversidad es increíble. Somos ricos en biodiversidad, doctor Germán Morales. Sí, y eso es el gran potencial. Es la gran ventaja comparativa, como dicen nuestros compañeros de las corporaciones autónomas y del
Ministerio de Medio Ambiente, que trabajan en el tema de los negocios verdes. Esa es la gran ventaja comparativa que tenemos en el país, la biodiversidad, la riqueza ecosistémica. Eso nos da un gran potencial para esto. De hecho, miren, actividades tan sencillas como salir a ver flores, por ejemplo, en un bosque. Ahora se está haciendo un ejercicio de rutas de avistamiento de orquídeas, ruta de avistamiento de flores, ruta de avistamiento de formas que tienen las hojas de los árboles en el bosque. Es decir, ha empezado esta megadiversidad a generar toda una posibilidad también de megadiversidad de actividades asociadas al producto turismo de naturaleza. Sabe que mucha gente dirá, bueno, ¿qué significa avistamiento de naturaleza, observación de la naturaleza? Pero la naturaleza no es un lujo, sino una necesidad del espíritu humano, tan vital como el agua, tan vital como el aire, tan vital como el sol. Y cuando realmente comprendemos la naturaleza, lo importante que es, cuando realmente amamos la naturaleza, encontraremos la belleza en todas partes. Y creo que afortunadamente en Colombia, profesores como usted, que trabajan muchos proyectos con comunidades, con estudiantes y también con instituciones, pues nos pueden informar de una manera clara, haciendo que se comprenda que hay que observarla, pero no lastimarla, no dañarla. Usted lo decía, ojalá exista turismo de naturaleza sin impacto. Pero en algunos lugares, en Europa, por ejemplo, han tenido que cerrar parques porque la capacidad de carga se sobrepasa. Hablemos un poco de esto, doctor Germán Morales. Bueno, ese es un tema muy sensible en la práctica del turismo. Y siempre se lo digo a las comunidades con las que trabajamos, como se lo digo a mis estudiantes de turismo y de administración o de ingeniería ambiental en la universidad, y es que el turismo puede ser algo maravilloso y puede convertirse en fuente de desarrollo y conservación si se hace de buena manera. Pero el turismo también puede ser algo nefasto para un destino si no lo hacemos de forma sostenible y responsable, o sea, de una forma responsable. Hace unos días atrás, veía un artículo, una nota por ahí publicada que decía destinos en el mundo que odian a los turistas, y se ha vuelto muy famosa una frase que dice: turista, no te quiero aquí, vete para tu casa, ¿sí? Pero es en esos destinos y en esos lugares donde no se respeta lo que acabas de decir, Carlos, que me parece fundamental, el tema de la capacidad de carga. Y lastimosamente, al menos en nuestro país, todavía nuestros operadores turísticos no alcanzan a dimensionar y a entender lo que significa esa palabra, o lo que significa ese acto de responsabilidad con los atractivos. Hace poco, por ejemplo, en una charla que yo dictaba sobre lo que es la capacidad de carga y cómo medir la capacidad de carga en un parque nacional o en una reserva o en un área cultural, alguien me decía que ellos nunca tenían en cuenta la capacidad de carga porque tenían unos turistas que se portaban bien. Y tenemos ese tipo de pensamientos, o sea, el tema no es si nos portamos bien o no. El tema de la capacidad de carga tiene que ver, en principio, que el que hace turismo debe tener ética por lo que hace, debe tener responsabilidad y educación por el simple acto de visitar la casa de otro. Es que uno no llega a la casa del vecino y le deja la basura en la sala de la casa. Es un acto de respeto sencillo, o sea, que el que decide ser turista y decide ser buen turista tiene que tener ética del turista, tiene que tener educación y cultura turística. Que no hay que exigirle al turista que se porte bien, él debe hacerlo por naturaleza. Entonces ese es un tema, pero el tema de la capacidad de carga tiene que ver con que es un concepto traído de la ecología, básicamente aplicado al turismo. ¿Cuántas personas pueden estar en un atractivo o en un espacio turístico sin empezar a degradarlo? Y ese es un ejercicio que a veces no hacemos. Por ejemplo, en áreas protegidas, en áreas naturales protegidas, la capacidad de carga está asociada al plan de manejo, está asociado a algo que se llama el plan de atención al visitante. Y ese tipo de elementos que uno a veces debe hacer en capacidad de carga, por ejemplo, lo que es la capacidad de carga física, la capacidad de carga efectiva, la capacidad de carga real,
Todos estos elementos los operadores turísticos tienen que empezarlos a considerar para evitar, porque no solamente en Europa, sino también en Colombia. En Colombia ya hay espacios de áreas protegidas que se están cerrando temporalmente al turismo, hasta que no se planifique y no se ordene el sitio. Pues qué importante tener esta recomendación, no exceder el número máximo de personas que pueden llegar a un lugar de estos para no causar impactos ambientales negativos o dañar. La vida en nuestro medio, nuestro oxígeno. Uno de los atractivos más agradables que hay son los parques naturales nacionales de Colombia. En muchos lugares, y afortunadamente allí se cuida la capacidad de carga porque son conscientes que un número máximo de turistas pueden disfrutar sin impactar. Y también la recomendación, no solamente en los parques nacionales naturales, sino en las reservas y en los lugares donde las comunidades abren las puertas para el ecoturismo, debemos ser limpios con esos lugares, porque muchas veces llevamos cosas para consumir, alimentos para consumir, gaseosas, empaquetados, y le dejamos mucha basura a las personas del lugar. Entonces a veces el turismo impacta negativamente porque deja toneladas de basura para los habitantes locales. Yo creo que debe haber un poco más de educación por parte de nosotros, si vamos a algún lugar, regresar con la basura, no dejársela a la gente del lugar. Es suficiente con que nos hayan atendido súper bien para no impactarles también con basuras. Marian, ¿por qué visitar los parques nacionales naturales de Colombia? Le cuento, nuestras regiones Caribe, Andina y Pacífico, así como la de Amazonía y la Orinoquía, cuentan con 26 parques nacionales naturales en los que se prestan servicios ecoturísticos. Colombia cuenta con 55 áreas naturales protegidas que, de acuerdo con sus características, se clasifican en parques nacionales naturales, santuarios de fauna y flora, reservas naturales, vía parque y área natural única. En el sistema de parques nacionales naturales, que equivalen a cerca del 11% del territorio del país, 26 de ellas tienen vocación ecoturística. En cuanto a diversidad, la variedad de flora, fauna y paisajes que de nuestras regiones ofrecen destinos de selva, bosques húmedos y secos tropicales, zonas áridas, playas, manglares, áreas marinas, y para todo esto es para hacer el ecoturismo. También cuenta con algunos lugares arqueológicos en muchas áreas protegidas del sistema de parques nacionales de Colombia. Existen museos, vestigios arqueológicos, pinturas rupestres relacionados con culturas precolombinas. Por sus características geográficas, su vegetación y su clima, una de las ciudades, que es Bogotá, que es una de las capitales del mundo con mayor privilegio para el desarrollo y el goce de turismo de naturaleza. Qué importante que las grandes ciudades se sumen al turismo de naturaleza, disfrutarlo muy cerca. Hay comunidades rurales que permiten, digamos, estos momentos para los citadinos, los urbanitas, que muchas veces por los afanes, por las preocupaciones, pues nos cargamos de estrés, y a veces en las ciudades estamos muy en hacinamiento con la contaminación, con el afán, los vehículos, las industrias, etcétera. Y ahí es cuando a veces es importante un respiro, cargarse de oxígeno para el cerebro, para la sangre, para los huesos, para los músculos, para descargar un poco la estática cuando permanecemos mucho tiempo frente a un computador o a aparatos eléctricos. Por eso se hace importante la educación ambiental, no solamente en las ciudades, sino también en los campos, para que nos ayudemos como seres humanos y, lo más importante, respetemos la naturaleza en el lugar donde nos encontremos. Doctor Germán Morales Zúñiga, usted que pues es un hombre inquieto,
junto con su esposa, que es paisajista, y ahora sus niños, que son conocedores de la naturaleza, gracias a las instrucciones que usted le entrega como excelente educador ambiental. ¿Cómo van sus proyectos? ¿Cómo va con todos estos planes? Porque usted es un hombre muy, pero muy activo en pro de la naturaleza y sobre todo la educación ambiental. Bueno, Carlos, en este momento, digamos que sobre el tema particular pues, del programa hoy, en el tema de turismo y naturaleza, tanto desde la Fundación Econciencia como desde este gran proyecto pues, que hemos abordado en la Universidad Autónoma Occidente, que es la Escuela de Turismo, en la Dirección de Extensión de la Universidad, pues tenemos en este momento el apoyo a varias comunidades en el departamento en las que estamos trabajando pues, en consolidar microdestinos de turismo de naturaleza, como el tema en el que estamos. Puedo mencionarte rápidamente el caso de, yo creo que algo que tú conoces, que es La Leonera, donde en la zona rural de Cali, donde venimos trabajando en el tema de consolidar este proyecto Destino Leonera, que básicamente tiene que ver con turismo de naturaleza y conservación de la naturaleza y la cultura. Una comunidad maravillosa en La Leonera, zona rural del municipio de Cali. Tomás en Bichacuellá, Hernando Díez, trabajando por el agua. Bueno, mucha gente que realmente es muy valiosa para las comunidades. Sí, eso para nosotros es fundamental, digamos. La premisa sobre la que trabajamos es fundamentalmente el de la educación, el de la construcción colectiva de saberes y el de la construcción participativa de territorios sostenibles. Ahora estamos precisamente trabajando en un proyecto grande también para la conservación del páramo de las Domínguez en la zona de Tenerife, en el municipio de Cerrito, bueno, es el municipio de Cerrito, Buga, Palmira y en esta zona del páramo de las Domínguez, donde estamos trabajando con la CBC, con la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, con parques nacionales, con el Humboldt, con la Unión Europea y con las alcaldías locales y las organizaciones comunitarias, básicamente pues con la Asociación de Turismo, las Juntas de Acción Comunal y algunas otras organizaciones campesinas. Estamos trabajando en este mismo instante en un tema de plan de turismo de naturaleza Páramo de las Domínguez y su área de influencia. Allá nos ha ido muy bien, nos hemos encontrado unos procesos y unos temas maravillosos que nos hacen entender pues, la necesidad de seguir trabajando en estos territorios con las comunidades. Este proyecto en particular es muy importante para nosotros como Escuela de Turismo en la Universidad Autónoma de Occidente porque pues, todo el mundo, digamos, conoce la historia de este territorio pues, de Tenerife, que hoy pues, está reconocida como una zona de posconflicto, ¿sí? Porque fue un territorio al que le tocó el conflicto armado que tuvimos pues, aquí en el país y que hoy está gozando, digamos, de esta paz, digamos, que se vive en el territorio, con muchas bellezas, con muchas particularidades, con unos atractivos significativos. Hay una red de reservas, por ejemplo, allá, que yo no conocía, una red de reservas de la sociedad civil bien interesante para el tema que hablamos hace un rato, el tema del avistamiento de aves. Y algo que me ha llamado mucho la atención es que en esa zona de Tenerife, por ejemplo, hay una altísima población de palma de cera, el árbol nacional. Hay una altísima diversidad de aves, por ejemplo. Hay gran abundancia de agua. Pero además Tenerife se ha venido consolidando en el país y en el departamento del Valle del Cauca como la despensa agrícola del departamento y el país. Son productores nacionales de muchos productos, entre ellos el más reconocido es el tema de la cebolla en todas sus variedades. Tienen una cadena de producción de leche, por ejemplo, y de carne de ganado bien interesante. Y tienen un tema también pues, de turismo rural y comunitario bien significativo. Ahí estamos trabajando, hemos capacitado a la comunidad en conjunto con la Corporación Autónoma, con la CBC, hemos hecho unas capacitaciones a la comunidad, seguimos trabajando ahí en temas de capacitaciones, venimos trabajando, por ejemplo, un proyecto de emisora comunitaria, por ejemplo, con el colegio y con la iglesia, digamos, de la localidad, con el padre, una persona supremamente
admirable con este tema, con los niños y los jóvenes allá, y pues desde el Departamento de Comunicaciones de la universidad venimos apoyando este proceso, un tema de capacitación a los empresarios para que se legalicen, para que apliquen las normas de sostenibilidad en turismo, y venimos desarrollando pues toda una estrategia de marketing y de comunicación alrededor del buen turismo, del turismo de naturaleza, que es el que, entre otras, con los habitantes de ese territorio queremos que llegue pues allá a la zona. Es definitivamente un paraíso, la zona es muy, muy, muy bonita, y es un gran esfuerzo pues interinstitucional que estamos haciendo hoy. Es el esfuerzo de todos con la comunidad y con todas estas instituciones importantes de nuestra región, para que esta zona del Páramo de las Domínguez y de Tenerife se consolide como un destino turístico sostenible. Felicitaciones por ese gran trabajo, doctor Germán Morales, porque la educación ambiental es un proceso que debe durar toda la vida y transmitirse entre generaciones, y que tiene como objetivo impartir conciencia ambiental, conocimiento ecológico, actitudes y valores hacia el medio ambiente para tomar un compromiso de acciones y responsabilidades que tengan por fin el uso racional de los recursos y poder lograr así un desarrollo adecuado, sustentable. Por lo tanto, felicitaciones por esta toma de conciencia con la gente. Me imagino que se tratan también los problemas y cuáles pueden ser las soluciones, y también pues capacitarlos para que puedan ejercer de la mejor manera este bienestar para todos. Usted siempre anualmente hace, digamos, un encuentro, una integración de comunidades en la Universidad Autónoma. Este año, ¿en qué fecha va a ser y quiénes van a estar ahí? Bueno, gracias por el espacio para este tema. Es importante. Nosotros en la Universidad Autónoma de Occidente cada año realizamos el Encuentro Departamental de Turismo de Naturaleza, que este año 2017 va a ser el 5º Encuentro Departamental de Turismo de Naturaleza. Este año lo vamos a hacer en el mes de octubre, va a ser del 4 al 7 de octubre, pero este año tenemos una particularidad, que este año no lo vamos a hacer directamente en la Universidad Autónoma de Occidente, sino que nos hemos unido a otros eventos regionales de gran importancia que hay. Por ejemplo, el Sistema Departamental de Áreas Protegidas del Valle del Cauca, el CIDAD Valle, va a desarrollar el 3er encuentro de experiencias del CIDAD Valle del Cauca. Entonces vamos, y uno de los temas centrales de este encuentro del CIDAD va a ser el turismo de naturaleza. Entonces vamos a unir nuestro encuentro de turismo de naturaleza con el encuentro del CIDAD, pero además la CBC, la Corporación Autónoma de Occidente, con la Unión Europea y con todas estas instituciones, parques nacionales, con el Humboldt y demás, van a organizar un evento de turismo de naturaleza en la alta montaña, en páramos y alta montaña, en el Valle del Cauca. Entonces hemos unido todos los eventos. Vamos a manejar un solo criterio este año, que es solamente el del 3er encuentro de experiencias del Sistema Departamental de Áreas Protegidas, CIDAD Valle, y este año el evento va a tener un componente internacional, un componente nacional y un componente regional. Al interior de este desarrollo va a haber una feria de negocios verdes, de biocomercio sostenible y de mercado orgánico campesino, y van a haber presentaciones culturales permanentemente. Entonces, pues todas las personas que estén interesadas en tener la información de este gran evento que vamos a hacer en el mes de octubre en la ciudad de Cali, muy posiblemente va a ser, la sede va a ser en la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, y en los parqueaderos de la CBC se va a organizar todo el desarrollo, y en el auditorio de la CBC pues vamos a desarrollar el componente académico, que trae unas conferencias maravillosas de experiencias de Costa Rica, de México, de España, de otros países, pero también unas experiencias de alta montaña y de páramo en otros lugares de Colombia. Incluso muy seguramente va a venir gente de Ecuador y gente de Perú a mostrar su experiencia de páramos, y vamos a hacer un intercambio de semillas y un intercambio cultural alrededor de todo el evento. Entonces, quienes quieran tener más información, simplemente pues es como que busquen las páginas por internet del CIDAD Valle, el Sistema Departamental de Áreas Protegidas Valle del Cauca, y ahí les van a dar pues como la información sobre el tema, o si no, pues los que quieran me pueden escribir un correo electrónico más adelante y les damos toda la información, porque realmente es un evento
de gran significancia para nosotros y fundamentalmente para las comunidades. Regálenos su correo electrónico, doctor Germán Morales, por favor. Mi correo electrónico es gmorales@uao.edu.co. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en este programa dedicado a los temas ambientales. Lo invitaremos para próximos programas porque tenemos muchos, pero muchos temas, gracias a su conocimiento, su generosidad, para compartirlo con los amables oyentes. Carlos, a ti, a Marian, a Oscar, muchas gracias por la invitación. Me encantan este tipo de diálogos y me encanta compartir con los oyentes y con las comunidades estos temas que tanto necesitamos en el país. Muchas gracias, lo mejor de lo mejor. También para usted, Marian, muchas gracias. Gracias a usted, Carlos Alberto, gracias a nuestro invitado por compartir todo este conocimiento y hablar de este tema tan importante. También a Oscar Giraldo, que nos ha apoyado en esta conexión. También a ustedes, amables oyentes, muchas gracias por acompañarnos. Les decimos Carlos Alberto Ramírez Becerra y Todelar Radio. Sigamos cuidando y aprendiendo de la naturaleza. La naturaleza nos enseña la paciencia, nos enseña tantas cosas maravillosas en las cuales hay creación, hay arte, hay poesía, hay música, hay belleza. Observemos y avistemos la naturaleza en el lugar donde nos encontramos.